Actualmente, el planeta enfrenta la mayor crisis energética de los últimos 50 años por el cierre del Estrecho de Hormuz y menor producción en Medio Oriente. La economía mundial vive la peor crisis energética desde los años 70, una semana después de que Donald Trump iniciara la guerra contra Irán. Los medios estadounidenses afirman que esta vez Estados Unidos no será afectado, ya que tras el embargo petrolero árabe de 1973 contra quienes apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur, a diferencia de hace 50 años, ahora Estados Unidos es el principal productor de petróleo. Muchos países asiáticos en rápido desarrollo no tienen dónde hallar un reemplazo para el petróleo de Medio Oriente. En este episodio hablaremos de cómo la guerra contra Irán ya impactó el mercado energético y qué viene después. Spoiler, nada bueno. Soy Alexei Pechi y este es mi proyecto Teorías de la Conspiración, donde juntos desmentimos la conspiranoia y analizamos procesos geopolíticos en un lenguaje sencillo. Si les gusta este formato, apóyenlo con un like y comenten abajo de este episodio. Los expertos afirman que si la exportación de petróleo de Medio Oriente no se reanuda antes del viernes, la producción diaria de la región podría caer más de 4 millones de barriles, según JP Morgan Chase. Si Irán logra bloquear el estrecho de Hormuz hasta finales de marzo, la producción diaria promedio disminuirá en otros 9 millones de barriles, lo que equivale a casi el 10% del mundo. El mundo perderá el 10% del petróleo que consume diariamente. Analicé lo que pasa y, como siempre, revisé la historia. No existe un precedente similar en la historia para saber cómo responder a esto. Muchos eventos ya ocurrieron en la historia, así que más o menos sabes qué sigue. Me quedé en shock. En toda la historia escrita del estrecho de Hormuz nunca ha sido cerrado, nunca. Sí, hubo enfrentamientos, ataques y problemas, pero el estrecho nunca se ha cerrado totalmente. Ese es el peor escenario que uno puede imaginar. Irak fue el primero en reducir la producción por falta de capacidad de almacenamiento de petróleo, y hoy en día ya no produce más de 2/3 de los habituales 4 millones de barriles diarios. Repito, 2/3 ya no se están extrayendo. Después de Irak siguieron Kuwait y luego los Emiratos Árabes Unidos, y el lunes Arabia Saudita también comenzó a reducir la producción de petróleo. Produce 10 millones de barriles diarios y exporta 7, lo que impactará el mercado. Al inicio, el mercado petrolero fue cauteloso ante acciones militares en Irán, pero los precios subieron. Los precios se mantuvieron casi toda la semana pasada entre 80 y 85 dólares por barril, suponiendo que Estados Unidos e Israel impedirían a Irán lanzar represalias, incluso en la región. Pero luego se empezó a entender rápidamente que el cierre del estrecho de Hormuz podría durar tanto tiempo que provocaría una crisis mundial completa. Después del inicio de las operaciones el lunes, el precio del Brent y del WTI estadounidense se disparó casi a 102 hasta alcanzar los 120 dólares por barril, aunque luego bajó a cerca de 100 dólares. Hasta ahora está en 89 más o menos. Bueno, y aquí vamos a recurrir una vez más a la historia. Precisamente Medio Oriente fue la fuente del mayor shock petrolero de la historia, pero los acontecimientos actuales no se comparan en absoluto con los que ocurrieron en los años 70. Después de la imposición del embargo, en 1973, los precios mundiales se cuadruplicaron en 3 meses. Y cuando al final de esa década, en 1979, se produjo un hecho histórico en Irán, la Revolución Islámica, y luego Irán comenzó la guerra con Irak, la producción de petróleo iraní colapsó y los precios se duplicaron nuevamente. En ese momento hubo un colapso y el shock energético causó recesión en Estados Unidos y países europeos. Además, aceleró la inflación en el mundo occidental, que ya era alta a inicios de los 70. Ahora, para tranquilizarlos, se habla de los riesgos de una posible estanflación. No es inflación, es estanflación. Son distintos conceptos. Cito a Reuters sobre esto.
Si bien Estados Unidos hoy depende en menor medida de la situación en el mercado mundial, esto no se puede decir de muchos países de Asia y Europa. Asia, principal consumidor mundial de petróleo importado, adquiere el 60% del crudo y petroquímicos en Medio Oriente, y Japón, por ejemplo, depende de él en un 95%, después de que dejó de comprarle a Rusia tras su invasión a Ucrania. Sustituir estos suministros con petróleo de otros lugares es difícil o incluso imposible. El crudo de África Occidental y América tarda de 1 mes y medio a 2 meses en llegar a China, por lo que los pedidos deben hacerse 3 meses antes. El envío desde Medio Oriente tarda unos 25 días. También es importante recordar que el petróleo de cada región tiene distinta composición. Las refinerías asiáticas procesan sobre todo petróleo del Medio Oriente. Algunos países solo pueden sustituir pequeños volúmenes. En pocas palabras, reemplazar incluso una pequeña parte de los aproximadamente 16 millones de barriles de petróleo del Medio Oriente que se envían diariamente a Asia por suministros de países de la cuenca atlántica simplemente no es posible. Para lograrlo, habría que adaptar las refinerías para nuevos tipos de petróleo. China está bastante segura actualmente, ya que sus reservas, según estimaciones conservadoras, son de 1.200 millones de barriles. Eso bastaría para cubrir unos 200 días de importación. Por más de medio año, China puede estar tranquila y sin preocuparse. ¿La situación es desesperada? No. Hay posibilidades de superar parcialmente el bloqueo del Golfo Pérsico. Ya hay señales de que poco a poco salen de la crisis, incluso si el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Después de la década de 1970, Arabia Saudita construyó un oleoducto desde su costa este, en el Golfo Pérsico, hacia la costa oeste, en el Mar Rojo. Perfecto para un caso como hoy, pues sabían que la situación podría empeorar. Irán es poco confiable tras esa revolución. Por eso conviene protegerse y no depender de una sola ruta para el suministro de petróleo. No todo el volumen de exportación saudita puede transportarse por ese oleoducto, pero ayuda a reducir el déficit. La capacidad del oleoducto es de 5 millones de barriles diarios, y Arabia Saudita exporta 7 millones, o sea, hay pérdidas, pero no son tan críticas. Y aquí está el primer resultado. El domingo, la empresa estatal Saudi Aramco estaba cargando 3 superpetroleros. Un superpetrolero es aquel que puede transportar más de 2 millones de barriles cada uno. Entonces estaba cargando estos 3 superpetroleros en terminales en el Mar Rojo. Esto indica claramente que parte del petróleo ya se está transportando por el oleoducto. Los Emiratos Árabes Unidos cuentan con un oleoducto de 1.5 millones de barriles diarios que evita el estrecho de Hormuz y llega al Golfo de Omán, facilitando el acceso al mar abierto. La empresa estatal de Abu Dhabi también ya ha comenzado a cargar superpetroleros allí. En resumen, los Emiratos y Arabia Saudita aprendieron la lección después de los años 70 y construyeron oleoductos. Antes de la guerra, cruzaban el estrecho de Hormuz unos 50 barcos diarios en cada sentido, y cerca de 2/3 eran petroleros de crudo, productos petrolíferos o gas licuado. Ahora, solo pasan pocos barcos de ese tipo, y por el estrecho también se transportan otros productos básicos, no solo petróleo, desde fertilizantes para la región hasta aluminio para otros mercados. Y para terminar, agregaré una idea muy importante. Los ataques de Irán a las instalaciones energéticas de los países árabes vecinos y a la navegación parecen un intento desesperado de hacer que la guerra sea tan dolorosa para la economía de Estados Unidos y sus aliados que Trump haga concesiones. Exactamente de la misma manera actuó Rusia en 2022, reduciendo el suministro de gas en un intento de hacer que los países europeos dejaran de apoyar a Ucrania. En medio año de la guerra a gran escala contra Ucrania, Rusia creó artificialmente una escasez de gas en Europa para chantajear y obligar a Europa a dejar de apoyar a Ucrania. La esencia de todos los regímenes dictatoriales es la misma. Los países civilizados, al iniciar una guerra, atacan al régimen, al poder y a objetivos militares. Los dictadores como Vladimir Putin o ahora Mojtaba Khamenei atacan a la gente común.
para causar dolor al mayor número posible de personas, para que esas personas luego presionen a sus gobiernos y así cedan. Todo esto es solo para que el régimen sobreviva. No les importa a la gente. Dejo el tema en suspenso. Escriban su opinión y conclusiones en los comentarios. Suscríbanse, activen la campanita y den like. Si este episodio les pareció interesante y útil, pueden apoyar el trabajo de este canal de YouTube económicamente, con su donación o suscripción a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video, o también con el código QR que aparece en sus pantallas. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.